Bueno, empiezo por el principio. Vale. Yo me puse de parto el día 31 de mayo. A las 7 de la mañana se me rompió la bolsa y seguidamente empecé con contracciones muy esporádicas. Yo estaba súper tranquila, había llegado ese día tan calmada que estaba feliz. O sea, era como ha llegado el día y estaba súper contenta. Y yo desperté a Alberto y le dije, Alberto, ¿he roto aguas? O sea, no había opción de dudarlo porque había salido todo de golpe. O sea, eso fue como una explosión enorme y yo lo tenía claro. Y bueno, y de hecho estuve soltando agua un montón de rato. Em, y bueno, pues yo le dije, pues es que me apetece empezar este día con un desayuno por todo lo alto, así que vamos a desayunar. Y nos fuimos aquí a una cafetería que hay que me encanta y me pedí mi desayuno favorito. Dije, es que yo lo quiero, o sea, este día quiero que sea así, como ideal, ¿no? Y todo fenomenal. Cada vez me iban dando contracciones como más rítmicas, pero todavía no eran como de parto, ¿no? Total. Eran pues una cada 7 minutos, luego cada 3, luego, o sea, y ya llegó un momento que empecé a sangrar. Entonces me asusté. Y dije, bueno, esto ya eran como las 10 de la mañana, ¿eh? O sea, que ya había pasado tiempo. Y dije, bueno, sabía que podía sangrar un poquito, pero no estaba tranquila. Dije, vámonos. Y me fui al hospital. Eh, y entonces allí me exploraron y me dijeron que nada, que estaba de punta de dedo y que bueno, que me iban a pasar directamente a... Porque en el hospital que elegí, Puerta de Hierro, las habitaciones son los propios paritorios, o sea, no te mueven en ningún momento. Y me pasaron a una de estas salas y bueno, primero me pusieron, sí que es verdad, un ratito, pero nada, fue cortito de monitores mientras me ponían la vía y eso. Y luego ya pues me pasaron a la que fue mi habitación durante todo el parto. Em, y bueno, pues ahí estaba muy tranquila, la verdad. Es que empecé el día como súper, súper tranquila, ¿no? Cada vez tenía más contracciones, ya eran más dolorosas, controlables, yo me iba moviendo, yo pedí la monitorización discontinua, de esta que no, que es inalámbrica, pero no les quedaba, porque sí que es verdad que por lo visto fue un día de un montón de partos. Em, entonces me pusieron un cable súper largo y yo me movía por la habitación. Estaba un poco incómoda, me apretaba un poco, venían, me lo colocaban y bueno, la verdad que me iba apañando, ¿no? Luego pedí la pelota y estuve ahí dilatando en la pelota bastante rato. Estuve como 2 horas moviéndome, me aliviaba mogollón, buscar posiciones. Y ahí sí que es verdad que me ayudé mucho con Alberto, de que él se ponía delante mía, yo me agarraba, me ayudaba mucho a respirar, porque ahí sí que es verdad que tuve un rato de contracciones muy dolorosas y él me ayudó muchísimo con la respiración, comunicándonos. Y me ayudaba muchísimo, me recordaba, Alba, venga, piénsalo, estate tranquila, o sea que mucha comunicación. Y luego tuve un ratito que me apetecía como tumbarme. Ya pasé muchísimo rato en la pelota, de pie, caminando, estuve en el baño y me tumbé un ratito y ahí aproveché para hacer uno de los recursos tan bonitos que hice, ¿no? Que fue un cuaderno que pasé por toda la familia y ellos fueron escribiéndome cosas bonitas para mí, para Alberto y para Valeria, para ese día, ¿no? Ese día, ese cuaderno me lo hicieron y yo no leí nada de mensajes bonitos hasta ese día. Y bueno.
ese rato fue precioso, lloramos, reímos. Además, me pusieron fotos de cuando eran pequeños y jugamos a adivinar quién era cada uno. Sí, me pasaron, ahí estuve como hora y media volando, volando, pero súper rápido. Y además dilaté un montón, pero un montón. O sea, fue creo que el mejor rato del parto. O Qué bien. sea, lo disfruté muchísimo, sí. Y bueno, eso lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Em, y bueno, ahí en ese momento, cuando ya volví otra vez a la pelota y tuve contracciones, ya digamos, yo creo que eran de las más dolorosas, me estaban dando contracciones muy seguidas. Cada, es que me daban, no llegaba ni un minuto, o sea, cada 30 segundos. Y vinieron, pedí yo que me explorasen porque necesitaba como un poco saber, habían pasado muchas horas, eran como las 5 de la tarde y no me habían vuelto a explorar, o sea que la verdad que muy respetuosa conmigo, yo pedí que las mínimas y sí que es verdad que esa la pedí yo porque como que me apetecía saber cómo iba, ¿no? Mm, Y me dijeron que iba de 5 y, y bueno, pues estupenda. Como a las 6 de la tarde dije: "Uf, necesito descansar". Me dan las contracciones, tanto las que van por la espalda como las de adelante. Y pedí la epidural, la Walking, y vinieron a ponérmela. Ese rato lo recuerdo bastante mal. Ahí sí que es verdad que el pinchazo de la epidural no lo noté, pero pues tengo escoliosis. Y la epidural con la escoliosis, pues es regular. Entonces no encontraban mi punto epidural, me pincharon 3 veces, y no encontraban. Entonces, luego sí que es verdad que la anestesista era un amor, pero un amor. O qué sea, bien. me dejaba respirar, cambiar de posición. O sea, vamos a intentarlo de nuevo, quiero calmarte el dolor, quiero ofrecerte algo que te pueda ayudar. Entonces me dijo: voy a ponerte, creo que he encontrado más o menos el punto, aunque creo que no va a hacer total efecto, pero me la puso, ¿no? Y bueno, pues lo que pasó es que toda la epidural fue hacia una pierna. Por lo tanto, tuve que estar un buen rato sin moverme porque no notaba, o sea, aunque me pusieron la walking para poder moverme, toda fue una pierna y esa pierna no funcionaba para nada. O No sea, podías estar de pie. no podía estar de pie. Mm, Em, pero bueno, aún así yo seguía cambiando de posición en la cama, me ponía de un lado, me ponía de otro con ayuda. Pasaron bastantes horas, y ya yo veía que esto estaba como estancadísimo. Y le dije a Alberto: bueno, pues vamos a probar recursos, ¿no? De los que tanto hemos aprendido. Y sacamos nuestro maravilloso pañuelo. Y estuvimos haciendo un poquito de rebozo y también de asimetrías. Las asimetrías, además de calmarme, me, me ayudaron a dilatar un poquito más. Pero mi epidural no estaba favoreciendo para nada, pero para nada el parto. Pues eso, yo puse la epidural como a las 6:30, porque tardaron como media hora así en ponérmela. Y, y esto eran las 11 de la noche y seguíamos en 6:30 de dilatación. Pero bueno, pues eso, yo me intentaba mover, llevé mi peinecito también. Eh, sí que es verdad que el peine no fue un recurso que me ayudó muchísimo. Pero sin embargo, por ejemplo, la música para mí fue maravilloso. O sea, era como, venga, estaba pasando un mal rato, me ponía una canción. Luego otra vez me apetecía sin nada. Bueno, otra de las cosas, es que me van viniendo como casas, ¿no? Que me ayudó mucho fue las vocalizaciones.
el mm. respirar haciendo sonidos. Eh, Venía la enfermera y se reía, me decía, ay, es que te veo tan concentrada con tus respiraciones que es que me encanta verte. Y yo le decía, es que me está ayudando. Y me decía, pues todo lo tuyo. Sí que es verdad que tuve 2 cambios de matronas. Con la primera no encajé como demasiado, pero sí que es verdad que no fueron demasiadas horas con ella. Y luego la siguiente fue maravillosa. Y además, como congenié tanto con la anestesista, eh, como que conecté muchísimo con ella y venía a verme de vez en cuando. Me decía, ay, Alba, es que te estoy viendo que quiero hacerte aliviar ese dolor y tú quieres y yo no puedo y que necesito venir a verte. Y yo decía, pues ven a verme, si yo encantada. O sea, y la verdad que me vino muy bien como esa conexión con ella, ¿no? Yo, además, hablábamos de cosas que no eran del parto y que me venían fenomenal, ¿no? O sea, que yo le pregunté su nombre y como que conectamos mucho también, ¿no? El llamarla por su nombre, eso me hizo sentir muy bien. Y bueno, pues esas vocalizaciones también me ayudaron mucho, ¿no? Eh, mm, no sé muy bien. Estoy hablando, estoy contando todo así, no sé si queréis Pero, saber algo más. ¿las vocalizaciones te venían bien mentalmente o también te aliviaban el dolor? Me aliviaban el dolor muchísimo, Mm, sobre todo, pues eso, cuando venía una contracción como súper fuerte, yo necesitaba respirar con esa vocalización y era como que lo aliviaba tanto. O sea, era como que me ayudaba a descargar completa y no porque si no era como que me apretaba, me hacía como un ovillo, ¿no? Y era como que me relajaba entera, me ponía como en otra posición que me ayudaba muchísimo más. qué guay, qué O guay. sea, para mí, yo creo que fue de lo mejor. Lo que más me ayudó, esto y mi cuaderno mágico, ¿no? Luego también como que estuve todo el rato oscura, yo lo pedí en mi plan de parto, estaba ahí como en mi cuevita y eso lo respetaron, pero vamos, pero en todo momento, o sea, no me encendieron ni una sola luz en ningún momento, solo una vez y porque me lo pidieron ellos y yo les dije adelante, no me importaba, todavía había luz natural. O sea, y ahí no me importó que necesitaban un poquito más de luz, que fue cuando me pusieron la epidural. Ajá, claro. Necesitaban ver. Sí, sí, sí. Pero de hecho, al principio empezaron sin luz, ¿eh? Con la luz natural me pusieron de posición a la ventana para ella ver, pero luego como estaba siendo difícil, pues me pidieron encender la luz y bien, o sea, sin ningún problema. Y la verdad que muy bien por esa parte, encantadísima, ¿no? Bueno, yo, mi mayor miedo era una cesárea, que eso lo trabajamos un montón. Y yo, según iban avanzando las horas, iba viendo que mi parto iba a terminar en cesárea. Además a ver, no la vi, o sea, visualizaba, sí, pues estaba ahí la posibilidad, ¿no? Pero ya era más consciente de que se me infectó la bolsa porque empecé con fiebre y bueno, pues ya cada vez la fiebre era más alta. Entonces, pues digamos que yo ya estaba también como diciendo, bueno, yo voy a luchar hasta el último momento, que además que es que hasta el último momento estuve haciendo asimetría con las piernas para ver si era capaz de dilatar un poquito más. Pero Valeria tampoco estaba poniendo de su parte. Cada contracción iba subiendo un poco más, ella no quería descender, se encajó como arriba y no estaba fluyendo, ¿no? Entonces, como a las 2 de la mañana, me dijeron, Alba, bueno, sí que es verdad que eso, que me dieron como, vamos a moverte, vamos a cambiarte, vamos a esperar, que estás bien, que aunque tengas un poquito de fiebre, esto está avanzando y podemos esperar. Y a las 2 de la mañana me vino la matrona. em,
Valeria tenía ya un poco de taquicardia y dijo, voy a llamar a la ginecóloga porque me asusta un poco. Y entonces vino la ginecóloga y me dijo, creo que tenemos que hacer una cesárea por el bien de Valeria porque está sufriendo, ¿no? Y en efecto, la taquicardia cada vez fue a muchísimo más y tuvo que ser cesárea, ¿no? Sí que es verdad que yo pedí que aunque fuese una cesárea de urgencia, fuese respetada, fuese acompañada en todo momento. Y a Alberto le dijeron que sí, que podía pasar Oh, conmigo. Sí, me alegra mucho, muchísimo. sí, le dijeron cámbiate, que pasas desde el minuto uno. Sí que es verdad que mientras se cambiaba, la taquicardia de Valeria fue a más y tuvieron que abrir muy rápido, pero él pasó justo en el momento que acababa de nacer Valeria. En ese momento que empezó a llorar, Alberto entró por la puerta y como que lo vivimos los dos, él pudo estar conmigo, yo estaba, sí que es verdad que estaba muy nerviosa, pero eh, ay, mira, este momento me emociona. La anestesista que conectó tantísimo conmigo puso su cara con la mía Oh, y me dijo, Alba, sé que estás nerviosa, pero yo estoy aquí contigo para calmar tu dolor y para acompañarte, porque como Alberto todavía no había podido pasar, que estaba cambiándose la ropa de quirófano, me dijo, no estás sola, estoy contigo. qué bonito. Sí, y ahí supe ver que hay, que hay personas que conectan y que están contigo y yo sabía que con ella había tenido una conexión especial y, y bueno, pues me hizo que mi cesárea en ese momento fuese muchísimo mejor, más tranquila y más respetada. Y eso pues fue muy bonito ese momento, ¿no? Yo lo estaba pasando mal, pero de decir, estoy contigo, te estoy acompañando. Se pegó a mí, me dio la mano y me dijo, aunque no esté tu chico, estás acompañada y estoy contigo, ¿no? O sea que ese momento que me daba tanto miedo, pues había alguien ahí conmigo, ¿no? Que no tenía que ser Alberto, que estuvo seguidamente, pero que lo viví con esta persona y también fue muy bonito, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, luego la cesárea pues fue un poco difícil, ¿no? Pues por eso, Valeria al venir con taquicardia, me la enseñaron en el primer momento, tuvieron que hacer una pruebita rápida y a mí me dio los temblores estos que son como súper exagerados Sí. y no era capaz de mantenerla en el piel con piel. La cogió Alberto y me la puso. Ay, No era, no era capaz de sostenerla, pero sí que es verdad que fue bonita aún así, ¿no? A pesar de eso, de mis nervios y de lo que conlleva una cesárea, que a mí no me lo había explicado nadie, de que notas como de que te hurgan, que no sientas dolor, ¿no? Eh, y era como, yo esa sensación fue súper extraña para mí, ¿no? Pero bueno, que al final pues es como una operación que te pueden hacer con una anestesia local, ¿no? Eh, pero bueno, eso fue una parte muy emocionante y la viví nerviosa, pero acompañada. Eh, y bueno, sí que es verdad que respetaron bastante todas las cosas que yo había decidido, ¿no? Tuve algún momento con alguna matrona que ya os digo que no conecté porque de primeras me quiso poner oxitocina. Y yo le dije que si la oxitocina podía esperar ujú. y me dijo sí. Y digo, pues entonces esperemos. Muy bien, muy bien. Entonces me dijo, pero es que yo me voy a cambiar, me toca cambio de turno y es que me gustaría dejártela puesta. Y yo le dije, ya, pero es que yo no quiero. Y digo, entonces mi decisión, dice, vale, pues lo dejo escrito que es tu decisión. Y dijo, déjalo escrito, que es mi decisión, que voy a esperar. Digo, no, llevo tantas horas de parto, creo que puedo utilizar otros recursos antes de poner la oxitocina. Si veo que en un rato, o si vemos todos que la necesito,
pues adelante. Luego, más adelante, me ofrecieron ponerme oxitocina. De hecho, me lo preguntó. Me dijo, la siguiente matrona me dijo, Alba, creo que es necesario ponerte un poquito de oxitocina. ¿Qué te parece? Y yo le dije, pues si empezamos con lo mínimo, genial, porque yo veía que estábamos en 6 y que llevábamos mucho rato y que no avanzábamos. Entonces pusieron y bueno, pues, pero ahí fue decisión mía. En el momento de antes, que eran las 11 de la mañana, las 11 no, perdón, sería la 1 o así, eh, es que no lo veía necesario para nada. O sea, si no Mm. había empezado con todas mis cosas que tenía preparadas, déjame, ¿no? Entonces... Probarlas, claro. Claro, claro, eso es. O sea, que sí. Y ya, claro, pues lo probé. Si es que ahí nada, no había empezado. O sea, que sí, sí. Pero ahí, además que me siento muy orgullosa de ese momento, ¿no? De decir, ha sido mi decisión el decir, ahora mismo no, luego sí. O sea, que sí, Madre mía. Cuánto es, aprendizaje, ¿verdad? En este parto, en esta sí, historia. sí, 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 sí. Sí, fue muchísimo, muchísimo. O sea, hay cosas que luego pensándolas fríamente dices, pues a lo mejor las hubiese hecho de otra manera, ¿no? Pero en ese momento es lo que me salió y seguí mi instinto Totalmente. y ya está, ¿no? O sea, que eso. Yo iba muy mentalizada de que quería intentarlo sin epidural. Llegó un momento en que no podía más, pero como iba abierta, dije, pues vamos adelante con epidural ahora. ¿No? Sí que es verdad que luego ya llegó un momento, cuando ya estaba a punto de ser la cesárea, que me pusieron la completa y ahí ya no notaba nada de dolor en las Ah, piernas ni nada. Estuve un ratito con la completa porque ya sabíamos que iba a ser cesárea ujú. porque no avanzaba y bueno, pues ahí yo ya dije, pues entonces ponérmela, que yo ya esté tranquila este último rato. O sea, que luego sí que funcionó la epidural. Sí, además me pusieron la completa y muchísima cantidad porque, bueno, mi cuerpo luego vieron que no reacciona bien a la anestesia y que necesito de más. Entonces, para no notar la cesárea, pues me pusieron bastante cantidad de Ujú. epidural. Vale, jolín. Sí, Madre mía. sí, sí. Muchísimas cosas, la verdad. Y luego pude hacer piel con piel en cuanto se me pasó el temblor, aunque sí que es verdad que eso que Alberto estaba sujetándolo, me lo pusieron con la carita, con el pecho, y luego se lo puso él, ya que yo llegó un momento que eso era descontrolado el temblor que tenía. Entonces se lo puso él un ratito, pero vamos, que en media hora tenía a Valeria enganchada al pecho. O sea, Madre fue mía. terminar de cerrar y estaba ya ella enganchada al pecho. O sea, fue maravilloso. El momento Qué guay. del inicio de la lactancia fue súper bonito. Sí, Súper bueno. sí, sí, sí. Fue eso. Yo recuerdo como sentimientos encontrados, ¿no? Del miedo de la cesárea, pero de conectar con esta chica, de la sensación tan rara que para mí no fue nada agradable del toqueteo ahí, ¿no? Del sacar, pero el ver a Valeria, el poder tocarla enseguida, los momentos de la epidural malos con los momentos buenos y bonitos de todos los recursos que fuimos sacando. O sea, digamos que comparto con claros y oscuros, ¿no? De momentos. Digamos que los que yo pude tomar decisiones estaba como súper bien. Luego el momento de la cesárea fue como el encontronazo, ¿no? Pero también con ese momento mágico, ¿no? De estar acompañada. O sea, un poco ahí, un poco todo, ¿no? O sea, que hubo momentos de disfrute, Sí. entiendo. Sí, 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 claro. Por ejemplo, pues eso, ya os digo, el momento de la pelota, para mí el buscar posiciones que me aliviasen el dolor, fenomenal. Los momentos,
Pues con el rebozo también, muy bien. Este momento con el cuaderno de mensajitos bonitos, también muy bonito. El estar acompañada en todo momento. Guau, Tuvimos momentos de todos, de risas, de llantos, de desesperación, de no puedo más, de quiero morirme, de quiero llorar, mm, de un poco todo, sí. Sí, o sea que fue un parto largo, porque Valeria nació vamos, o sea, fue desde las 7 de la mañana, que empecé que rompí la bolsa, hasta las 3 menos 10 que nació Valeria, de la madrugada. de la madrugada, madre. Sí, 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 O sí, sea, prácticamente 24 horas, ¿no? sí, 24 horas. sí, sí, sí. Fue largo, fue una carrera de fondo, ¿eh? O sea, yo decía, no puedo, no, o sea, necesito descansar, quería dormir, pero no era capaz, como que cerré los ojillos a ratos, y era como, venga, Alba, que necesitas otro ratito más. Pero sí que es verdad que mi mentalidad era, em, estoy a menos pasos de conocer a Valeria. Es un minuto menos, es un ratito menos. Eso era mi mentalidad desde el primer momento del día. O sea, desde que rompí aguas, ese momento fue, empieza ese día que yo sabía que iba a ser difícil, pero a la vez sabía que estaba a un momento menos de conocer a mi hija. Qué Y guay. esa era mi mentalidad. Vamos, súper empoderadora. Eso me ayudó tanto de decir, es que es hoy, es que hoy voy a conocer a mi bebé o sea, y me da igual lo que pase, porque estoy dispuesta a hacerlo para conocerla. Qué bueno, qué Sí, fuerza hay ahí. sí, sí, o sea, y eso además, tuve una amiga que dio a luz súper poquito después que yo y le decía, ese día para mí fue el día que sabía, o sea, porque ella decía, es que me da miedo el parto, y digo, a mí me daba miedo, pero ese día dije, ah, es que voy a conocer a mi hija, entonces estoy ese ratito menos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Sí, Alba. Jo. sí, Jo, pues hay un montón de cosas súper interesantes en este relato. Qué guay, sí, qué sí. guay. No sé si se me olvida algo, si queréis que os comente algo más, alguna duda, alguna cosa. Bueno, me dejaron beber durante todo el parto, podía beber Aquarius, agua, y además me dejaron como, al principio todo el rato incluso comer, me traían comida ellos, Qué bien. y luego como a las cuando me fui a pinchar la epidural, ahí ya, me dijeron: "Si quieres te ofrecemos un yogurcito o algo así más ligerito", y ya solo beber, Claro. y Porque así a fue. partir de la epidural, si tú tienes necesidad de, o sea, tú puedes sentir que tienes hambre porque como no sientes nada, Claro, pero a lo mejor te está cayendo fatal porque tú estás sí, anestesiada. Entonces, sí, claro, eso después de es. la anestesia no te dan nada de comer. Sí, eso es. Pero qué bien se portaron en el hospital, qué respetuoso. Sí, la verdad que sí, eso, algún momento así con la primera matrona, pero la verdad que bastante bien, bastante bien. Sí que es verdad que os tengo que decir que si yo em, vuelvo a dar a luz, no elegiría ese hospital. ¿Por qué? Aunque la experiencia no fue mala, pero creo que en algunos momentos me sentí un poco como quería un parto natural, como que me tenían un poco apartada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, pues eso, me hubiese gustado esa monitorización que pedí, me hubiese gustado algún recurso más que el hospital no me ofreció y que creo que en algún otro sí lo hubiese podido tener. Pero bueno, también decías que había muchos partos ese día, ¿no? Sí,
que sí, tal vez sea la razón por la sí. que no pudieron atenderte. Y Eso que es, además había un parto gemelar también, o sea que es que era un día, o sea, estaban todos los paritorios completos, o sea que sí que es verdad que eso que bueno, que al final a lo mejor esa atención era porque éramos muchísimas. sí, yo estoy segura de que sí. Sí, De que no podían atenderte. Porque, sí, claro, la monitorización intermitente requiere que haya alguien sí, observando. Además sí, de hacer la monitorización, tiene que haber alguien observando, entonces no se sí, puede hacer. Y claro, la suerte no es suerte porque tú lo hiciste posible, tú te preparaste, pero tú ibas con recursos y no estabas dependiendo todo el rato de que hubiese alguien ayudándote a sentir esa confianza, sino que tú ya sentías esa confianza en ti, con lo cual, qué bien que tú ibas preparada, porque si sí. no hubiese sentido como abandono, ¿no? Sí, total, 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 vamos. Sí, y además la suerte también pues de tener a mi pareja preparada, ¿no? Porque él sabía mogollón de recursos, eh, pues eso, además me recordaba, Alba, venga, acuérdate que tú quieres esto, ¿no? Que tú me habías pedido que te ayudase a respirar. Entonces voy a respirar contigo, ¿no? Pues Sí. eso, el que él estuviese también, eh, conocía todo lo que yo quería, me ayudó tanto, o sea, fue también muy bueno. Que no es ninguna suerte, que es porque él sí estuvo Él ahí se implicó, él estuvo implicado. allí, eso es, y Vino a se todas las formó para sesiones, esto. vino allí a escucharnos cantar, Sí, a total, respirar. total. Esto es. Mm, Sí, sí, qué sí. guay. Qué guay, Alba. Sí. Pues me encanta haberte escuchado, haber escuchado tu testimonio y creo que es súper, súper, súper útil, vamos, sino que me lo digan a ver, vamos, yo creo que hay un montón de ideas y recursos. Qué bien, me alegro. Sí, 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 sí. Yo lo del embozo no sé lo que es, El Gemma. rebozo, sí, porque no El lo hemos rebozo. hecho, ni el rebozo ni las asimetrías, sí, ya lo sé, ya lo sé. Si esto es Claro que estoy viendo que es muy útil y digo, pues yo no lo sé. el rebozo es una técnica que viene de Centroamérica, se usa una tela y hay como una especie de masaje que te hace un acompañante, pues no te lo puedes aplicar tú sola. Y es verdad que está muy bien porque es que ayuda a relajar todo el cuerpo, ayuda, por ejemplo, a que el bebé se dé la vuelta si no se lo ha dado. Tiene un montón de usos en el parto. No solo alivio del dolor, que ya está bien, sino que es que además tiene efectos prácticos, ¿no? Que hay profesionales incluso que lo usan para eso, para encajamiento, para partos que no avanzan. Sí, a mí me dijeron eso, porque me dijeron, te cambiamos de postura, a ver si desciende un poquito más. O sea, las matronas, ellas mismas venían a cambiarme de postura también cuando ya no me podía mover la pierna. Me Eso está decían, muy venga, bien. vamos a colocarte a ver si desciende un poquito, que está muy alta. Y ahí entonces nosotros dijimos, tenemos el pañuelo para hacer rebozo y nos dijo, bueno, pues de maravilla, ¿no? Y hicimos un poquito de rebozo, pero sí que es verdad que a mí también como aliviarme el dolor me aliviaba mucho las asimetrías. Yo creo que también era por la epidural, por cómo la tenía, ¿no? Entonces me ayudó mucho más en este caso las asimetrías. O por lo que estaba intentando hacer Valeria en ese momento también, ¿no? Porque Sí, a lo mejor también, necesitaba que tú hicieses ese movimiento para abrir la pelvis. total, Todo, total, todo sí, tiene un significado. total, sí, sí. Y es que la niña no estaba bien encajadita o es que durante el parto se movió. Durante el parto se subió. Sí, Ujú. no descendía. Se quedó como encajadita y no descendía. Ella estuvo todo el embarazo en una posición súper alta, se me metió ahí entre las costillas y Todo a tenía gusto. los pies ahí colocaditos en las costillas todo el embarazo. Entonces, luego dijo, pues esta posición me gusta y ahí estuvo todo el parto. Mira qué bien. Ay, Dios. Sí, Bueno, pero bueno, pues qué aprendizaje tan bueno, Alba. Qué manera bueno, pues eso, de sentir que es un esfuerzo que cuesta, que es difícil, pero sí, superar todas esas dificultades
apoyarte también de la gente que estaba allí contigo y poder lograrlo con calma. Que yo creo que eso Sí. también de cara al posparto mucho también te fue más fácil. Sí, sí. A ver, el posparto es difícil, ¿no? Porque tiene sus esto, pero sí que es verdad que bueno, que te ayuda el decir, pues he tomado mis decisiones, he sido, pues eso, he sido yo consciente de mi parto y sí que ayuda, claro que sí. Y también, pues eso, el tener las ideas, a mí me ayuda mucho. Y creo que es lo que más me ayudaste, Gemma, de todo, el estar todo el embarazo súper tranquila y súper relajada, de saber que ese día podía disfrutarlo y podía llegar tranquila. Entonces llegó ese día y no estaba hecha un manojo de nervios. Ese día estaba tranquila, porque sabía eso, que iba a recibir a mi bebé. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, yo me llevo de Dirige tu parto la tranquilidad y la calma de llegar ese día súper tranquila. Qué guay. No es poco, ¿eh? No es poco. No es poco, para mí creo que fue súper importante porque yo no estaba disfrutando nada de mi embarazo. Nada, 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 nada. Fue un embarazo difícil psicológicamente porque es eso, no estaba disfrutándolo, no me veía bien, ¿no? O sea, también me costó mucho el verme, ¿no? Con la tripa de embarazada y, y me ayudó mucho a estar tranquila todo el embarazo. Disfrutar, verme bien y yo creo que la disfrutaba también por eso, por llegar al día del parto con ese miedo, ¿no? Entonces me hizo relajarme y estar mucho más tranquila.